Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Fernando Méndez y en esta ocasión con lapalabra.com vamos a hacer un análisis crítico de una mala traducción de la NBI, que son las siglas de la Biblia Nueva Versión Internacional. El versículo es específicamente Colosenses 3:1 y lo vamos a ver paso por paso. Esta es solamente la carátula. Viene entonces el primer análisis, que es el siguiente. Página 2. ¿Por qué es mala la traducción moderna que dice a la derecha de Dios de la Biblia moderna NBI? ¿Por qué es mala? Porque la Biblia Reina Valera 1960 dice a la diestra de Dios. ¿Lo leemos? Dice la Reina Valera 60, que es la Biblia que todos usamos, y que dice así, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Quiero que noten aquí la palabra diestra de Dios. Como es un término poco usado en América, la NBI se dio la libertad de cambiarlo de la siguiente manera. Ya que han resucitado con Cristo, está muy bien, busquen las cosas de arriba, está bien, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Entonces noten que en lugar de diestra pusieron derecha. Y usted dirá, ¿y qué problema hay con eso? Hay mucho problema y de eso vamos a hablar ahora. Si nos vamos al original, al diccionario griego, la palabra a que se refiere este versículo y la palabra diestra o derecha es el griego Strong G1188. Strong es un técnico, siervo de Dios que ya ha fallecido, que escribió un diccionario magnífico y le puso un número a cada palabra de la Biblia. En hebreo cuando es H y en griego cuando dice G. Como esto es griego del Nuevo Testamento, está con G. Y también vamos a consultar el diccionario Swanson, que es otro especialista. La palabra castellanizada o transliterada al español del griego es dexia. No está escrito así en griego. El griego se escribe con otros símbolos, otras grafemas, otras palabras. Pero se puede pronunciar como dexia. Vamos a usar dexia, ¿ya? Y esta palabra significa mano derecha, en algunos casos, es decir, que en algunas partes de la Biblia se usa como mano derecha, depende del contexto. Pero no es la única forma como se traduce en la Biblia. Se usa también como poder. En algunas partes, dexia significa el poder de un rey, por ejemplo, o de un guerrero. También significa extensión figurativa de estar en un lugar privilegiado. O sea, dexia también significa estar en un lugar privilegiado. También la palabra dexia significa estar en una posición elevada. ¿Y cómo lo sabemos? Porque estos especialistas Strong y Swanson, Vine y otros se han dado cuenta que esta palabra dexia se usa en varias partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, y tiene estas connotaciones diversas según el contexto donde ella es incluida, donde esta palabra es incluida. Entonces no significa una sola cosa, porque la Biblia le da significados variados a cada palabra según el contexto y según el sentido que quieren darle. El griego se presta para esto. Bueno, voy a hacer un comentario. ¿Qué les parece? Primero, normalmente nosotros aceptamos como inevitable e indiscutible todas las variantes y propuestas textuales de las Biblias modernas, como la NBI,
como la traducción en lenguaje actual, como la Reina Valera contemporánea, como la Nacaricolunga, la Jerusalén, como la Biblia de las Américas, como la Biblia latinoamericana, como etcétera, la Biblia 95, Reina Valera 95 y otras. Y especialmente la NBI, porque proviene de una transnacional de editoriales bien grandaza, que está relacionado con la Sonderbank y la Vida, editorial Vida. Y esto pertenece a una gran corporación que ha sido adquirida por una corporación norteamericana que es dirigida por incrédulos y que se dedican al negocio de las editoriales. Entonces la editorial Vida, que era de la Pentecostal, que fundó las Asambleas de Dios, y la Caribe también, han sido compradas por una corporación secular que se llama Sonderbank. Es Vida y Sonderbank. La traducción de la NBI la hizo una editorial o unos especialistas llamadas Sociedad Bíblica Internacional, que ahora se llama Sociedad Bíblica nada más, que se la vendieron a la Sonderbank y que está dirigido por un incrédulo, que es un empresario y que tiene varias editoriales. Obviamente es una corporación, de repente cada editorial está en un país o en un estado distinto en los Estados Unidos, porque viene de los Estados Unidos, fue escrita primero en inglés y luego fue traducida al castellano, la NBI, y usaron personas no cristianas, entre ellas una lesbiana, y ya se ha descubierto eso, aunque la han despedido porque ella ocultó su preferencia sexual, su influencia ha quedado en la traducción, y por eso es que es imperfecta. Bueno, nosotros pensamos así, son traducciones de crítica textual gnóstica. Agnóstica significa que no saben si creen en Dios. No quieren decir que son ateos porque eso es malo. Por ejemplo, el escritor peruano ganador de uno de los últimos Nobel de literatura, él es agnóstico, dice. O sea, yo no sé si existe Dios, pero tampoco soy ateo. Esa es una forma culta e hipócrita de decir soy ateo, pero no quiero decirlo, ¿no? Y estos hombres son ateos, son agnósticos. Incluso son ateos como la N27, de la cual hablé. Son técnicos alemanes que ya han fallecido, que escribieron un manuscrito en griego que se llama N27 y N27, que son Alan y Land, de lo cual hablo en un video anterior que pueden encontrarlo en mi canal. Pero al ver nosotros este ataque que recibimos con estas nuevas traducciones y estos nuevos esfuerzos, porque dice que saben más, hay más manuscritos, etcétera, ahora lo voy a hablar, no nos protegemos y no nos quejamos, no reclamamos, no nos resistimos mucho. Dejamos pasar, ahí viene una Biblia de colores, hecha de cuero, qué bonita. ¿Qué importa? ¿Qué problema hay? Hay mucho problema, Dios está preocupado. Es que ellos saben más, decimos, ¿no? Tienen muchos técnicos, muchos doctores en griego, en hebreo y en teología. Decimos así. Es que nosotros no sabemos mucho, somos ignorantes, no tenemos autoridad. ¿Qué peso puedo tener yo, tú, frente a semejantes millonarios? Pensamos. ¿Serán incrédulos? ¿Serán creyentes? No sé, ¿y qué podemos hacer? Están tan lejos. ¿Quién nos escuchará además? ¿Quién va a tomar en cuenta una opinión suelta en el mundo? ¿Y a quién le importa? También en el mundo evangélico, Rick Warren ha escrito una Biblia de estudio con la NBI. Sí, Rick Warren, un tremendo predicador saso, bautista, de tendencia un poco más moderada, lo ha aceptado. ¿Por qué nosotros no? Pues a mí sí me importa mucho, queridos hermanos y amigos que me escuchan. Y no sé si tenga peso lo que yo diga porque soy pequeño, pero si Dios está conmigo en esto, su mano pesará mucho, porque voy a hacer uno tras otro. Se van a dar cuenta cuántas palabras usan mal estos traductores y estos millonarios, cuántos versículos han quitado 17 versículos de la Biblia y han agregado otros o han modificado.
bastantes textos. Y Apocalipsis dice, no le quites ni le agregues nada a mi palabra, porque si no me darás cuenta. Esta gente se está exponiendo a eso y dicen, es que hay muchos manuscritos modernos que la Receptus y que Reina y Valera no tenían. Ustedes son ignorantes, por eso es que se quejan. ¿Y por qué debería yo aceptar sin quejarme ni protestar lo que estos pseudo eruditos concluyen? Porque son doctores PhD y lo imprimen en bellos textos con lindas tapas y con estudios ingeniosos, con comentarios ingeniosos y coberturas de cuero. ¡Qué lindas! ¿Yo debo ser humilde y dejar que me manipulen esta gente sin espíritu? ¿Eso es espiritualidad? Puede que muchos lo hagan, yo no. Yo me resisto a hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo la razón. Siempre debemos recordar que la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso tengo la razón. Siempre debemos tener presente que no es obra humana, y menos incrédula. Fue escrita por el Espíritu Santo, ni siquiera fue escrita por Pablo, ni por Juan, ni por Jeremías. Y que su autor debe ser siempre consultado, no en un 80% y 20% de error, no, ni siquiera un 90% y 10% de error, no, sino en un 100% de exactitud, porque es obra de Dios. Pues bien, sigamos. ¿Qué diferencia o importancia hay entre decir a la diestra o a la derecha? Así dirá un técnico, ¿no? ¿De qué te haces problemas si es lo mismo? Diestra es derecha, ¿sí o no? Bueno, en el castellano es posible, pero vamos al griego y también al castellano. Es verdad que la palabra original dexia significa el lado contrario del izquierdo, es decir, el lado derecho. Pero cuando la Biblia usa el término, no lo hace siempre en ese simple sentido. Generalmente se refiere al brazo derecho de un guerrero, no a su lado derecho, sino a su brazo de poder o el símbolo del poder de un rey, significando por otro lado un lugar privilegiado, honor y gloria también. Se podría traducir como honor, sitio de gloria, brazo de poder. Y también la Biblia lo usa como para indicar que es algo secreto, lo cual significaría que es algo invisible y eterno, no es humano, terrenal. Es verdad que de forma simple, derecha es derecha, y por lo tanto escribiremos derecha, pues dijeron la NBI, ¿no? Y que se aguanten los evangélicos, o que se quejen si quieren, a ver si pueden contradecirnos. Quizá pensarán así los editores en sus torres de cristal evangélica y no evangélica, porque la sociedad bíblica puede que sea evangélica. Tal vez algunos pastores de la editorial Vida, que ahora pertenecen a un pagano, puedan ser evangélicos, pero los demás todos son editores de libros genéricos de todo tipo, incluyendo libros pornográficos, que no están mezclados obviamente con esta editorial. Están en otro edificio, en otra ciudad, en otro lugar, en otro mundo. Son separados. Estos son literatura evangélica o cristiana o religiosa. Por ahí también hay seguramente de otras religiones. Y esto también la NBI. La NBI proviene de una editorial no cristiana. En Estados Unidos fue escrita en inglés. Pero decir que Jesucristo está ahora a la derecha de Dios, según dice la NBI, es semejante a decir que Él es la segunda persona de la Trinidad. Usted dirá, pero es la segunda. No, señores. Segunda en importancia. Usted dirá que es el segundo en importancia. Dios es más importante que Jesucristo. Si Jesús está a la derecha, entonces Dios tiene lados. Si tiene lados, entonces es una especie de humanoide. Alguno dirá, no, es solo un antropomorfismo.
morfismo quiere decir, es una figura humanoide para indicar una cosa espiritual que no se puede entender y se figura con algo humano, una figuración de lo humano para describir cosas incomprensibles de Dios. Dios mismo lo hizo, se manifiesta en forma angelical o hace figuras que parecen humanas y terrenales que en realidad son figuras divinas. Es como si pensáramos que Dios dirá: es que son demasiado tontos para que lo entiendan y así les será más fácil entenderlo. Para darle derecha nomás. Pero no, Dios no piensa así. No habla así, no se revela así. Él no piensa que yo soy tonto ni tú tampoco. Él escribe de forma profunda y sobrenatural porque es un libro divino. No es un libro humano de Sondervan. Es el libro de Dios. Y aunque la palabra diestra es castiza, es decir, hispana, española de origen, ya no se usa así en América. Casi nadie dice en mi diestra. Yo escribo con la diestra, ¿no? Yo tiro una piedra con la diestra, por decir derecha. Nadie usa esa palabra. Y quizás ni en España tampoco la usan. Pero es preferible diestra que derecha. ¿Saben por qué? Porque esconde un secreto que puede ser fácilmente descubierto, para que así el simple piense en cosas religiosas solamente y las perlas no se pierdan con los chanchos, con los cerdos, conforme lo dijo el Señor Jesús, ¿no? No estoy de acuerdo que se diga solo diestra, porque es más complejo que eso. Bueno, el concepto derecha, izquierda, arriba, abajo, al lado de o junto a, solo son válidas para un mundo tridimensional como este, que tiene alto, largo y profundidad, que es un mundo material, que es un mundo espacial, creado, que es un mundo temporal como este, donde vivimos nosotros los seres humanos. Dios no vive en un mundo tridimensional, ni material, ni espacial, ni temporal. Dios vive en un mundo multidimensional, infinito, espiritual, que no tiene espacio, que es eterno. La Biblia dice claramente que Cristo está sentado en el trono cuando murió y resucitó, y que Él es Señor de señores y es Rey de reyes. Él mismo lo dijo en Apocalipsis: yo soy el alfa y el omega. ¿Cómo puede ser el lado derecho si Él no tiene ni principio ni fin? El alfa y el omega significa la primera palabra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego, significando que cubre todo. No está a la derecha de Dios, está en todas partes de Dios. Y por eso no puede estar subordinado ni al lado de, como acompañante de nadie. Hablamos del Padre, o de menor rango que el Padre. Esas comparaciones eran válidas mientras estaba en el cuerpo. Él dijo: como Jesús, como carne, el Padre es mayor que yo. Pero ya no está en esas condiciones. Él ha resucitado. El Hijo del Hombre era como nosotros, pero ya resucitó y recibió un cuerpo glorificado y su condición divina como la tenía al principio, y recibió la gloria correspondiente al Hijo de Dios, que es Dios. Recuerden que no tiene límites, no tiene derecha, no tiene izquierda. Cristo no tiene lados. Conclusión: es mejor entonces usar la palabra diestra de su poder, ni siquiera solo diestra. La interpretación es la diestra de su poder, que decir a la derecha de Dios, aunque no podemos esquivar fácilmente la palabra dexia, que significa derecha. Debemos decir que no es la derecha de un hombre, ni un lado semejante al mundo creado, sino que Jesús está sentado compartiendo el poder con el Padre, así como dice el texto, que dice sentado con el Padre, como su brazo de poder, al mismo nivel de gloria y grandeza que Dios, siendo Dios también, el Creador, el Todopoderoso, el Vencedor. Jesús lo dijo en Apocalipsis, recuerden, de su boca sale como una espada de doble filo y no tiene límites. La dexia o la diestra o la derecha no es un lugar o posición descriptiva humana. Es como un tartamudeo para tratar de revelar lo incomprensible del poderío de Cristo, que no lo limita, que no compite con Dios, pues Él es Dios,
pero el Hijo de Dios. Bueno, yo con esto quiero terminar y dejarles este pensamiento. No basta que la Biblia y las nuevas traducciones sean relativamente exactas. Tienen que ser exactas. No basta que sean aproximadas. Tienen que ser exactamente como la voluntad de Dios. Por eso la NBI no es confiable en el 100%, tal vez en un 80%, porque el 20% es descartable. Bueno, el 20% es una simple especulación mía, pero si fuera el 10% ya sería una Biblia imperfecta, como la son la mayoría de las Biblias modernas. El argumento que ellos usan es, no es que cuando Reina y Valera y también Erasmo, y salió la Receptus, la Textus Receptus, y la Reina Valera, la Biblia del Oso, no existían los manuscritos que existen hoy, que se han encontrado y que están en el Vaticano y en las universidades y que se han encontrado en el Mar Muerto, etcétera, etcétera. Ese argumento usa la NBI para decir que no hemos quitado nada, sino hemos repuesto como está escrito en los manuscritos más antiguos, donde no está esos textos, los pusieron en el camino. Y le hemos agregado algunas porque también los copistas le quitaron algunas cosas. Entonces lo que hemos hecho es perfeccionar la Biblia. Pues queridos hermanos, y también algunos argumentan, es que tomaron algunos textos de la Vulgata Latina, la cual no es pues perfecta, y tomaron algunos textos de la Septuaginta griega del Antiguo Testamento, lo cual no es perfecto. Pues Dios permitió que fuera así. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo va a escribir su Biblia? Ese libro no fue escrito por hombres, fue escrito por Dios. Dios escogió tomar a los copistas, y a Erasmo, y a Reina, y Valera, y al Sevir, y a toda esa gente que nos trajo la Reina Valera 60. Eso es el canon de Dios, esa es la revelación de Dios. Con esa Biblia hemos vivido. De ese mismo documento sale la King James versión inglesa de la Biblia, que es semejante en mucho, casi en todo, a la Reina Valera nuestra. La Biblia inglesa y la Reina Valera fueron las que salvaron al mundo. Los millones de cristianos que hay hoy día es producto de esas Biblias. La NBI, ¿a cuántos habrá convertido? ¿A cuántos cientos? ¿A cuántas docenas? Pero la Reina Valera y la la King James en inglés han salvado millones de personas. Por lo tanto, una Biblia nueva que salga hecha por un pagano, por gente incrédula, y que me ponga en duda las palabras de Dios para volver a la Biblia humanoide, humanizada, la convierte en un documento no confiable. La NBI está en juicio en esta página, y voy a sacar muchísimas más otras que yo las he encontrado, además de la que encontraron otros. Quitaron 17 versículos y modificaron cientos. Las vamos a publicar una por una para que usted se dé cuenta que la NBI es bonita. Es una Biblia peligrosa, está enferma, no es confiable, es una mala traducción. Muy bien, muchas gracias, soy Fernando Méndez de lapalabra.com. Nos veremos el próximo video. Chau, 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 chau.